Vista los hechos que han estado ocurriendo en nuestra sociedad últimamente, tanto por las redes sociales, que es por donde nos llegan todas las informaciones, y ver el grado de intolerancia que tenemos nosotros los dominicanos. No sé si, creo que es en toda parte del mundo, que estamos dados como algo natural en nosotros a ser intolerante. Pero primero vamos a definir, ¿no?, cada una de estas palabras. Tolerar, ¿qué es tolerar? Tolerar es respetar, tolerar es avanzar, tolerar es no discutir, tolerar es no entrar en disyuntiva con otra persona. Hemos visto muchas veces en la sociedad, la mayoría, últimamente estamos viendo mucho pleito de personas que se van a los puños, quizás porque no toleró una palabra ofensiva que le dijeron, y alguien pierde la vida. Hemos visto que en la calle, por un descuido, alguien te roza el vehículo y por no tolerarle esa falta, ese accidente, te desmonta y quizás le quiere entrar y el tipo está armado, ¡pam!, te da un tiro. O quizás la persona que le tocó al vehículo, ¡tan!, le da un tiro, sin mediar palabra. Porque hemos sido intolerantes. Estamos ahora mismo en la sociedad intolerante, en donde no se tolera nada. Y dice un filósofo llamado Karl Popper, un austríaco, quien escribió mucho sobre una teoría, pero él hizo una paradoja de la tolerancia. Él decía, oigan bien, si una sociedad es limitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante finalmente será reducida o destruida por los intolerantes. Oye bien, si tú eres medianamente, o sea, tú tienes que ser tolerante en todo el sentido de la palabra, porque si tú eres medianamente tolerante, estamos hablando de este hombre, fue uno de los últimos filósofos del siglo XX, vamos a decir, ya murió, era austríaco. Si tú eres medianamente tolerante, está destinado a ser destruido por un intolerante. O sea, que debemos de poseer una capacidad para poder tolerar acciones, primeramente acciones, dicho, las cosas que se dicen, hechos, las cosas que ya están hechas, que ya tú no puedes cambiarlas porque ya están hechas. Si no toleramos tanto las autoridades, hemos visto muchas embestidas. Bueno, la última que vi fue la del camarógrafo que estaban grabando, porque hay intolerantes en todas las esferas sociales, tanto dentro de la población civil como de la población que no es civil, que son las autoridades. Tanto como el subalterno, como el empleado, como el empleador. Tanto como el político, como quien es el subalterno de ese político. Intolerancia. Cuando la sociedad se hace intolerante,
va entonces a la destrucción. No importa el medio desde donde sale el no tolerar. Invitamos a la sociedad, señores, tanto pública como privada, civiles y militares, seamos más tolerantes, porque si no somos tolerantes, la sociedad va a ser vía o estará en la vía de destruirse por ella misma. Bueno, muy interesante tema, pero hay que decir, agregarle a eso. Estamos a la mitad de la tercera década del siglo XXI. Sí. El siglo XX fue un siglo totalmente accidentado. Aunque en 1903, con la creación ya en masa del automóvil por Henry Ford, y en 1905 el primer vuelo de los hermanos Wright, en 1908 el asunto de la televisión, vieron grandes aportes en el área de la filosofía, la economía, la política y de la tecnología, de los inventos. Llegó Fleming con la penicilina. O sea, fue un siglo accidentado, pero también fue un siglo violento. Quizás el más violento que ha tenido la humanidad desde los registros que tenemos de las tablas cuneiformes de la antigua Mesopotamia. ¿Por qué? Porque fue el siglo de la, por ejemplo, para citar algo, por decir algo, lo que se llamó la masacre de los filipinos por Estados Unidos en 1902. Estados Unidos cometió prácticamente un genocidio con Filipinas. La primera guerra, la Gran Guerra. Pero antes de la Gran Guerra estuvo el tema de la guerra de las Casas de las Rosas, que duró 100 años. Estuvo el tema de la Guerra Civil de España, la primera y la segunda. Estuvo el tema del Imperio Austrohúngaro, el tema contra los franceses, el problema de los ingleses con los húngaros, y con los libaneses. O sea, fue un siglo totalmente violento. Nosotros todavía vivimos la resaca como sociedad en el mundo de esa violencia, aportando a lo que el profesor le estaba diciendo. Ahora bien, cuando desde el Estado, que hemos tratado... No, espérate, antes de entrar ahí, mira, hay una máxima, porque estamos en filosofía hoy, viene de filosofía. Hay una máxima con relación a la guerra, y es que la guerra, ¿verdad? Dos personas que no se conocen matándose por los intereses de dos personas que sí se conocen. O sea, estamos hablando, y eso no ha cambiado. Perfectamente, pero... Eso no ha cambiado todavía hoy. Podemos llegar al siglo 25, que tú no va a existir, el doctor tampoco. Bueno, tal vez yo pienso congelarme, pero es lo mismo. Un grupo de gente que no se conocen tirándose tiros. Para que me entiendas. Por dos tigres por los intereses de dos tigres que se conocen. Para que me entiendas. Pero entra en terreno político, sí. Entra en terreno político. Por ejemplo, Italia, Japón y Estados Unidos eran socios en la Primera Guerra Mundial contra Francia. En la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial. Aliados. Los aliados. Pero en la Segunda Guerra Mundial eran enemigos a muerte, porque precisamente Japón fue el lado opuesto a los Estados Unidos. Claro. Y recibió el embaste, el golpe de una bomba atómica. Dos. Entonces, es el siglo, señores, más violento que ha existido de acuerdo a los registros históricos que hay de la humanidad. Independientemente de que la teoría suya sea que venimos de hace 500.000 de años, 400.000 años, 10.000 años, 12.000 años, 6.000 años, dependiendo, como usted lo vea, pueden revisarse todo lo que existe, que es más antiguo, como las tablas cuneiformes, ya sea de Siria, la antigua Mesopotamia o de Babilonia, y no ha habido un siglo más violento que el siglo XX. Y nosotros nacimos en ese siglo.
Sí, adiós. Heredamos la resaca de la violencia de ese siglo. Sí, toda la guerra habidas y por haber fueron en ese Entonces, siglo. Ahora lo que hay son... chisme de patio, ahora ya voy para allá, doctor. Entonces, nosotros debemos, el Estado, este Estado y los demás estados, sean insulares o no, deben establecer políticas claras para trabajar lo que es la tolerancia dentro de lo que es la diversidad del ser humano. Nosotros no nos enseñan a tolerar, porque desde pequeño, usted que me está viendo debe saber que si usted iba con un ojo abollado a su casa de la escuela, lo primero que le daban eran 2 pecosones más. Mañana ven aquí sin darle 2 pecosones a él para que tú veas. Y ya uno estaba obligado a pelear, porque o era la pela otra vez, o era uno darle al tiguerito aunque se mandara. Entonces, es un círculo vicioso el tema de la intolerancia. Por ejemplo, ¿cuántas denominaciones religiosas hay que profesan el cristianismo? Más de 45,000. Ahora, ¿son tolerantes? No lo son. ¿Predican de Jesús? Sí. ¿Hablan de Jesús? Sí. ¿Dicen que eso es su ejemplo? Sí. Pero no son tolerantes. ¿Por qué? Porque esas 45,000 denominaciones tienen una guerra campal, no solo en el campo teológico, histórico, interpretativo, científico, sino también en el campo normal, de la sociedad. Usted seguro ha escuchado a algunos predicadores, y usted también, decir, aquellos son hijos de Satanás, sobrino de Lucifer, nieto de Alí Baba, ¿sí o no? Y la bestia, aquel es el cuerno pequeño, aquel es la marca, no sé qué. Eso es intolerancia. ¿O estoy equivocado? Señores, entonces, para aportar algo. Ustedes saben quién decía, doctor, oiga esto, seguro usted me va a adivinar. Ustedes saben quién decía que la tolerancia contribuye al bien común y también es un avance para la paz social. Oye bien, la tolerancia contribuye al bien común. Eso es la política prácticamente. Y también a la paz social. Voltaire. Marrero mencionaba que el siglo XX ha sido el siglo más violento, pero al parecer hemos aprendido poco. O quienes dirigen los destinos del mundo han aprendido poco, porque en estos primeros 24 años de este nuevo milenio, de este nuevo siglo, estamos viviendo hechos violentos, guerras, genocidio. Tenemos la guerra de Ucrania y Rusia, tenemos genocidio en Gaza, los hutíes en África, tribus. Entonces, y a nivel ya de nuestra región, la violencia que tiene que ver con el narcotráfico, la criminalidad, aparte de la guerra, que también causa la muerte de centenares y millares de personas. Sí. O sea, esa violencia criminal, aparte de las guerras que estamos viviendo. Por eso digo, parece que hemos aprendido poco también a ser tolerantes, porque usted nada más tiene que sentarse ante la pantalla de un televisor o ir a los periódicos. O sea, tenemos ya, ahora el día 7, se va a cumplir 10 meses del genocidio que se está cometiendo en Gaza por parte de un Estado, del Estado de Israel, que está llevando a cabo una limpieza étnica. O sea, Gaza se ha convertido en el mayor campo de concentración actualmente. Y usted no ve los líderes mundiales que hacen como nada para poder detener ese genocidio que está llevando a cabo el pueblo de Israel, el Estado de Israel. Pero lo grande es, Marrero, que ustedes hablaban de religión y mezclaban religión cuando hablaban de tolerancia. Y es que todos esos estados como tal son religiosos y le sirven a Dios en sus diferentes creencias. El Estado judío es un Estado religioso. La parte de Palestina es un Estado religioso, jamás. Pero Rusia, Putin dice que se arrodilla a orar. Ahí está la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa. Una de las más conservadoras del mundo. Decía el gran Víctor Hugo, escritor francés, que no ha escuchado hablar de Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, una obra maravillosa, que en mis años de juventud yo decía, yo quiero aprender francés para leer
Los Miserables en el idioma original, en francés, que fue escrito. ¿Decías tú? Sí, decía yo. ¿Y lo leí? No aprendí, no, lo leí en español, pero no en francés. Decía Víctor Hugo que la tolerancia es la mayor religión, o es la mejor religión que se puede practicar, realmente. Y creo que es así, porque usted no hace nada con decirle que le sirve a Dios cuando usted no puede tolerar, aceptar al otro como es. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es usted permitir algo que usted entiende que es ilícito, pero que usted lo permite por no actuar en contra del otro. Eso tiene mucho que ver también con la filosofía que Marrero, tú sabes que yo siempre ha tratado aquí de la otredad de Emmanuel Levinas, que es también un gran filósofo. Cuando usted ve el otro, vete más lejos, vete 200 y tantos años antes de Jesucristo, en la cuna de la filosofía, Platón lo plantea así. exactamente. Platón dice que la tolerancia debe de ser única y exclusivamente respecto al mal, respecto a lo mal hecho. Sí, que ahí debemos ser un poco intolerantes, no podemos tolerar lo mal hecho. Sí. Pero el acto en sí, no la persona, sino el acto en sí. Sí, Claro. Acuérdate Entonces, que debemos practicar, voy a repetir, la tolerancia es la mejor religión que se puede practicar, decía Víctor Hugo. Y en nuestro diario vivir, no ya yéndonos a los conflictos de Estado, de pueblo, entre otros pueblos, sino entre nosotros también. Muchas veces, como decía el profesor al principio, somos muy intolerantes. Por cualquier quita-metapaca, un buen dominicano, reaccionamos de una forma que puede tener consecuencias, que pueden afectar el transcurrir de nuestras vidas, Sí. y cambiar nuestra vida de un momento a otro. Sí, porque cuando una persona se desmonta de un carro, el le da un tiro al intolerante no otro, piensa en la familia. no piensa en las consecuencias de sus no, actos. acuérdense que Y los seres humanos, es mejor que te llamen Gabriel cobarde, porque recuerden esto que voy a decir. La cárcel y el cementerio están lleno ¿de qué? De los que privan en guapo. De gente guapa. déjenme decirle esto, señores. Recuerden que en República Dominicana se ha trabajado muy poco los temperamentos de las personas. Los temperamentos están tipificados en 4: sanguíneo, melancólico, flemático y colérico. La mayoría tenemos un chip de colérico y eso nos lleva a ser un poco intolerantes frente a algunas cosas. Pero cuando yo hablaba hace un momento del siglo XX y la poca tolerancia que hubo, no solo fue en el área militar, sino que también en el área cultural. Hubieron, por ejemplo, la generación de los 27. Ese grupo de artistas fue muy altamente criticado y hasta cierto modo perseguido, incluyendo Picasso, que es de ese grupo, por su estilo diferente a lo que se entendía que era arte. El tema, por ejemplo, de la música, hay una técnica que es la técnica de los 12 tonos. Cuando esa técnica surge en la década del 20, del 1900, del siglo XX, esa técnica viene a alterar el orden que se entendía cómo se debía hacer música. Usted que sabe más que yo de eso. De música. Sí. Pero ¿qué pasa? Que cuando surge esta técnica de los 12 tonos y empiezan las mezclas, que viene el rock and roll, que viene por aquí esto, que viene, y esas músicas se empiezan a popularizar, hay una élite arriba que se resiste a eso, que persigue los que cantan esto, que persigue lo que y Ahora, de alguna forma los nosotros, metaleros, exacto. Donde mayor se evidencia y hay más altos niveles de intolerancia realmente es en el ámbito religioso. Es donde menos se debería de dar. Y es donde, porque como dice Víctor Hugo, debe ser la mayor religión de toda la tolerancia, pero en el ámbito religioso, y no solamente del cristianismo contra otra religión, como le llame cristianismo pagana, sino dentro del mismo cristianismo, porque Occidente está fundamentado en el cristianismo, o sea, la base filosófica del Occidente es la filosofía griega, el cristianismo y el derecho romano. Entonces, pero dentro de ese cristianismo, nosotros lo vemos aquí a nivel local, o sea, como una iglesia o quienes profesan pertenecer a una iglesia menosprecian a otro grupo que pertenece a otra iglesia. O sea, solo por tener un credo diferente. Llamado
el cristianismo, que para mí es la filosofía que más ha transformado vida en el transcurso y el discurrir de la historia, y que más bien le ha hecho a la historia, que también le ha hecho mal por otro sentido, porque también es una de las religiones que más muerte ha causado, por lo mismo que estamos hablando, por la intolerancia. Recuérdense la Edad Media. O sea, de un grupo contra otro grupo. Más que la filosofía misma del cristianismo, es la imagen desvirtuada de Dios que algunos han asumido. Mire, el cristianismo tiene dos principios básicos, Gabriel, mantén la idea, que es el amor y el perdón. Son dos cosas que revolucionan la sociedad y el ser humano. O sea, pero no el amor a quien te ama, porque Jesús va un poquito más allá, porque eso lo hacen todo el mundo. Sí. Es el amor a ese que es diferente, a ese otro que habla Levinas, a ese otro que representa todo lo contrario de lo que tú eres. Incluso Jesús dice a tus enemigos. Y es de lo que tú mismo crees. Entonces nosotros nos concentramos y solamente estamos amando y cuidando el círculo que nosotros, que tiene valores culturales igual que nosotros, que piensa igual que nosotros, pero cuando ese otro se revela ante mí con su propia otredad, como llama Levinas, o sea, me hace ver en mí y me hace desecharlo, porque no es igual que yo. Entonces, pero eso es que Jesús dice, o sea, y Jesús toma como ejemplo 3 personajes, que si usted va por ahí, porque aquí viene alguien y se sienta aquí, oye, así, que viene bien representado, lo vamos a sentar. Ahora, si viene un mendigo, que Jesús lo dijo, si viene un mendigo, no le abrimos las puertas igual, porque ese otro con su otredad es totalmente diferente a mí. Entonces, huérfano, viuda y extranjero. O sea, al nivel donde Jesús lleva eso. Entonces, incluso hasta en la misma iglesia, cuando usted ve que llega una gente y se siente un mendigo, usted ve que todo el mundo como que anda, porque es difícil realmente. O alguien pidiendo, y ahí entonces que viene la tolerancia, ahí viene el amor que Jesús dice que debemos sentir los unos por los otros. Lo que pasa, doctor, que Jesús estaba restaurando la imagen que tenían de Dios, porque eso no viene del Nuevo Testamento, eso viene del Antiguo Testamento. Parece que uno de los reclamos que Dios le hace a Isaías, a través de Isaías al pueblo, es el siguiente. Ustedes seguro han escuchado muchos sermones de Isaías 1:18, que dice, ven y estemos a cuenta que si tus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero antes de eso, el Señor le dice a Isaías, ya yo estoy harto de su sacrificio, no quiero más, literalmente lo dice así, 1:14 en adelante, no quiero más sacrificio de bueyes, ni de machos cabríos, no me hagan nada, no quiero nada. En este caso, en nuestra actualidad, sea, no quiero más culto. No quiero más culto. Entonces lo que dice es, en el verso 16 y 17, que son muy interesantes, restituid la justicia, amparad al huérfano, proteged a la viuda, ayudad al extranjero. Entonces dice, luego ven y estemos a cuenta, dice el texto, que si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero primero a eso tiene que hacer eso. Tiene que hacer eso. Pero esa es la parte que en cualquier sermón que usted escuche de Isaías 1:18, odian los versículos 14, 15, 16, 17. Que usted, si está en su casa y tiene la Biblia, lo puede buscar, que es así. Entonces, y cuando usted, por ejemplo, si quiere desarrollar el tema de manera sistemática en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 34, ¿usted ha escuchado un sermón de eso? ¿Qué es lo que dice Ezequiel 34? No, todo el mundo le habla de Ezequiel 37, que los huesos secos van a revivir. No, pero el contexto del 37 es el capítulo 34. ¿Y qué es lo que dice? Dice el Señor, estoy harto de estos pastores que se apacientan a sí mismos, literalmente. Ahora los voy a apacentar yo a ustedes, mi pueblo, mis hijos. No esto que se apacientan a sí mismos y que han olvidado a esa oveja peniquebrada. Aparece 6 veces esa palabra ahí. Peniquebrada se rompió, parece una patita. Y entonces el Señor dice, a esa, ustedes nada más buscan la gorda, la engordada, la bonita. La que tiene lana, esa, que tiene leche, la que da carne. Exacto. Entonces esa peniquebrada ha sido abandonada y dejada a su suerte para que el lobo venga o las fieras del campo
y la caben. Escuchen, Entonces él dice, yo quiero que ustedes, para que terminemos eso, tenemos que ir a una pausa. esta primera parte de Viernes Filosófico, lo que le decía ahorita al doctor de Platón, que hace 200 y tantos años antes de Jesucristo dijo: la tolerancia se da únicamente respecto del mal, pues la verdad y el bien no son objeto de tolerancia, sino de adhesión y beneplácito. así O sea, es. todo lo que tiene que ver con tolerancia es con relación a lo malo, como dijo el doctor.